Me da mucho gusto saludar al destacado periodista y analista político Gustavo Rentería. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Adelante con tu tema. ¿Qué tal, mi querido Joel? Te saludo a ti, a tu público en todo el país e inclusive a los latinos que nos escuchan en San Antonio, Texas, a través de una emisora radial y toda la comunidad hispana en los Estados Unidos que nos sigue a través de las redes sociales. Oye, Joel, fíjate que la otra vez lo platicamos nada más como una pincelada, pero quiero abundar en ello. Me refiero al tema de Alfredo Castillo. La bandera del presidente López Obrador durante sus 3 largas campañas políticas electorales para buscar a la presidencia y antes como pues, líder social, presidente del PRD, presidente y fundador de Morena, jefe de gobierno del Distrito Federal y desde sus inicios en Macuspana fue siempre combatir la corrupción como el mal de México, como el cáncer. Impunidad, corrupción es un binomio que yo coincido con él, nos tiene con una desigualdad terrible. O sea, mientras aquí vive uno de los hombres más ricos del planeta como Carlos Slim, que tiene entre acciones, dinero en efectivo, propiedades, joyas, obras de arte, más de 70,000 millones de dólares, hay gente en contraparte que ahorita no tiene absolutamente nada, que está viviendo en la calle, que está viviendo en el campo, cubriéndose del frío o del sol con una lámina, que no sabe si va a llevarse alimento esta tarde y mucho menos llevarse alimento esta noche, que sus familiares mueren por enfermedades que ya fueron completamente desterradas de zonas como Europa, Oceanía o Asia. Así estamos en México, con esa desigualdad. Unos que tienen absolutamente todo y otros que no tienen absolutamente nada. Bueno, tanto el diagnóstico fue comprado por los ciudadanos que obtuvo 30 millones de votos. Y nadie puede negar que es un presidente legítimo, un líder social. Y entonces, lo que queríamos los mexicanos no era una cacería de brujas. Yo no quería, ni mucho menos, que arrasaran con todo el PRI y el PAN por el hecho de ser PRI y PAN. No, eso no es justicia, eso es venganza. Lo que queríamos era verdaderas investigaciones. Ya estaba el diagnóstico y ahora que nos dieran una radiografía de quién se había llevado la lana, de por qué había tal desigualdad y si había dinero mal habido en cuentas bancarias, si se había convertido en yates, helicópteros, propiedades mal habidas, que hubiera reparación del daño, es decir, se venden esos helicópteros, se venden esos terrenos, incautan, primero congelan y después incautan ese dinero de las empresas offshore, por ejemplo, en las Bahamas, y ese dinero que se regresara a México para que se convirtiera hoy en vacunas o en agua potable, en alcantarillado, en aulas universitarias, en laboratorios, en ciencia, en tecnología, y esperábamos una buena repatriación de dinero robado del erario público. Y hay tela de dónde cortar, muchísima tela de dónde cortar. Pero cuando nos damos cuenta que un personaje que fue su procurador en el Estado de México, procurador, por cierto, nombre estrella en la película esta desastrosa del caso Polet, después comisionado pues para la paz o para la guerra en Michoacán, antes de eso su procurador en PGR, y después de ello titular de la CONADE, que omitió declarar sus cuentas bancarias con 15 millones de pesos. Y la única pena, es decir, la única infracción que le da la autoridad a este personaje es 10 años inhabilitado para trabajar en el gobierno de la República, pues me parece muy barato, me parece muy corto, me parece muy cuentachiles por parte de la autoridad. Y esto pues demuestra que no hay un combate serio en la corrupción. O sea, ¿cómo es posible que un funcionario público de ese nivel haya omitido declarar este dinero bancarizado? Atención, querido Joel, bancarizado ese dinero. Ahora,
Mucha gente pregunta cuánto tendrá en bóvedas o en dinero en efectivo. A mí me preocupa mucho que la 4T nos falle en este aspecto, porque nos pone a pensar si la gente que está en la cárcel o siguiéndole procesos judiciales, Lozoya, la maestra Rosario Robles Berlanga, Juan Collado y otros más, ¿son venganza o realmente es justicia? Pero pues seguramente si nos está escuchando Alfredo Castillo, pues dirá, me pitorreo de la 4T, porque pues el castigo que me pusieron es 10 años sin chambear. Yo ni quería trabajar, tengo 18 millones de pesos guardados en unas cuentas, y eso me va a permitir hacer compraventa de terrenos baratos para venderlos caros, preventas de departamentos, me espero 2, 3, 4 años y los vendo caros. Y una persona que tiene esa cantidad de dinero, créeme que no tiene la necesidad de trabajar, Joel. Tú vas todos los días a esta cabina, tú todos los días preparas el programa, claro, porque eres un profesional de la comunicación, tanto que ha crecido tu programa y se escucha hasta en los Estados Unidos, pero también lo haces porque tienes que llevar el chivo a tu casa. Es decir, es una profesión digna, la de reportero, la de conductor de noticias, y llevas tus emolumentos, tu esfuerzo traducido en sueldo, en salario, a tu casa, que se transforma en comida, pagas la luz, pagas el teléfono, pagas el internet, si tienes sistema de cable, pues también te apoquinas, y si tienes tarjeta de crédito, pues para estar pagando las deudas mensuales. Entonces no se vale, porque le estamos enseñando a las nuevas generaciones que a pesar de que cometes faltas, ojo, nunca he dicho que se robó el dinero, pero a pesar de que cometes faltas, la autoridad es muy laxa, la autoridad es muy benévola. Entonces, pues le estás diciendo al chavo de secundaria, al chavo de preparatoria, al chavo de universidad, mira, no importa si eres excelente en tus calificaciones o tienes cum laude en la licenciatura o en la maestría, métete de político, hazte millonario, al fin y al cabo en este país no pasa absolutamente nada. Le estamos diciendo al pueblo de México, en este país, aunque la hagas, nunca la vas a pagar.